favor. ¿Tú sabes si hay alguien? Ahí está. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Vamos a esperar un momento. Hasta el 10 de marzo del año 2023, los diputados y senadores podrán participar y votar en la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno por medios telemáticos, siempre que exista una alerta sanitaria y que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: haber arrojado positivo de COVID-19 en un test PCR, ser declarado como contacto estrecho de un contagiado por COVID-19 o presentar un certificado médico que acredite explícitamente poseer una patología o comorbilidad que implique un riesgo grave para el contagio un riesgo grave el contagio de COVID-19 para la salud de dicha persona. Debería decir que el contagio de COVID-19 implique un riesgo grave para la salud de dicha persona. Tengo un par de consultas. ¿Cómo no? Esto es lo menos. Pero no deberíamos poner lo otro, o si hay alerta sanitaria, lo otro también se subentiende, porque la alerta basta, pero también si hay una cuarentena, también va a haber alerta. Sí, ¿Deberíamos incluirla por también? cierto, podríamos ponerla, por cierto, sí. O sea, porque solo nos referimos a que hay, o sea, que hay una alerta sanitaria, pero okay. también si hay un estado de excepción o una cuarentena sanitaria, son más graves. Ahora, si hay alerta, también debería haber cuarentena. Exacto. O cuarentena. O sea, si hay cuarentena, también debería haber alerta. Es cierto, lo menos es alerta, pero pongámosla de todas maneras. Una alerta sanitaria, ¿cómo se llama? Un estado de emergencia o una cuarentena. Vamos de mayor a menor. Vamos de mayor a menor, entonces una emergencia sanitaria, una cuarentena o una alerta sanitaria. Alerta, cuarentena o estado de excepción. Una alerta sanitaria, una cuarentena sanitaria, un estado de excepción constitucional, lo mismo que es el arma. Sí, igual que lo que está ahí. Y agregarle la alerta. Y lo otro que yo le pediría al presidente, para hacerlo súper rápido, y en el fondo que es lo que mi acá no tiene acuerdo con el resto, y así evitar problemas, porque yo sé que los votos van a estar. Si pudiéramos separar en letras, desde donde dice en alguna de las siguientes circunstancias, 2 puntos, letra A, B, C. No, entonces que exista una alerta sanitaria, un estado de emergencia. ¿La habíamos cambiado? De las siguientes circunstancias. Y concurra alguna de las siguientes circunstancias. 2 puntos, A, B y C, y yo pido votación separada de la letra C. Ok, perfecto. Y votamos a favor todo el resto, y nosotros en contra de la letra C. ¿De acuerdo? Y así zanjamos todo el tema. ¿Y la C cuál sería? Presentar un certificado médico que acredite explícitamente poseer una patología o comorbilidad
que implique para la salud de dicha persona un riesgo grave de contagio de COVID-19. Lo que pasa es que hay que cambiar el orden de las palabras, y por eso lo leí como va a quedar. Ya. Entonces quedaría, en el fondo, por medios telemáticos, siempre que existe una alerta sanitaria, una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional, por calamidad pública. De más grave a menos grave. Sí. Estado de excepción, cuarentena o alerta sanitaria. Pero este estado de excepción está como está en la norma vigente. Sí, tal como está. Bueno, dejémoslo como está en la norma vigente. Con todo eso agregado, más la cuarentena, más la alerta. Exacto. Ya. Siempre que se encuentre alguna, siempre que se encuentre en alguna de los senadores haber arrojado estado positivo, etc. B, ser declarado como contacto estrecho, debería haber sido, ¿no? Bueno, no importa, ser declarado como contacto estrecho o contagiado por COVID-19, y C, presentar un certificado médico, o C, presentar un certificado médico que acredite explícitamente poseer una patología o comorbilidad que implique un riesgo grave de COVID-19 para la salud de dicha persona. No, que implique que el contacto de COVID-19, no. Comorbilidad en que el contagio COVID-19 implique un riesgo grave para la salud de dicha persona. Eso. Ya. Ahora, estas ABC van ancladas a la alerta sanitaria. No, son las tres cosas a las tres. Bueno, Es que cuando hay excepción constitucional no necesitan nada. No tiene, ya, o cuarentena opera solo. Correcto. Entonces tiene que ser una que implique cuarentena, alerta Estado de excepción constitucional. y estado de excepción. Cuarentena segundo y alerta siempre que... No, lo que pasa es que por eso que los senadores de Esperia proponían una escala. no, Porque si hay estado de excepción constitucional y cuarentena vamos y si hay a poner siempre cuarentena también. telemáticamente. Aquí en realidad lo único nuevo que estamos condiciones agregando es que también ocurre esto con alerta sanitaria. está bien, pero eso es una condición externa, digamos, a la salud propia, es por un acto Eso es- preventivo es así, del es Estado, así. ¿cierto? Eso vale en un numeral. Eso va en Aparte, se va En aparte. el número 2, por así decirlo, iría lo que signifique el haber arrojado positivo por circunstancia personal que pone en riesgo su salud propia, por así decirlo. Y el C, acreditar un certificado, o salvo que es cierto, tenga un certificado médico que acredite una enfermedad que la haga incompatible para la vida con el contagio COVID. Exacto, o sea, lo que pasa es que Son tres, pues. sí. Un estado externo, uno propio personal con contagio y uno probable a propósito de una enfermedad que pone bueno, en riesgo a su lo que me salud. refiero, senador, es que estas tres circunstancias, la A, la B y la C, van asociadas a la alerta sanitaria. Porque en el caso de la excepción constitucional... Pero no importa eso, dejémoslo así nomás. Sí. O sea, aquí lo que pasa es que tiene que haber por lo menos una alerta sanitaria, o una cuarentena o un estado de excepción constitucional. No está Y en bien, ese porque- caso... No, es que no, porque si yo tengo contagio de COVID positivo, independiente que haya alerta, cuarentena, lo que quieran, estoy con contagio positivo. No Por puede lo tanto, venir. yo no puedo venir. No puede, En esas circunstancias pero no te es estamos, un aquí no te estamos cumulativo diciendo... al Aquí no te alerta, estamos al diciendo, sumario a esto. aquí no estamos diciendo si puedes venir o no. Estamos diciendo que puedes participar en las sesiones con voz y voto. No, o sea, que eso Claro. me refiero. Sí, la diferencia, senador, es que en el caso de la excepción del estado de excepción constitucional o de la cuarentena, todos pueden hacerlo. Sí, lo que pasa... En la alerta sanitaria con estas tres Lo que circunstancias. pasa es que la senadora lo que quiere decir es que independiente de que haya o no haya una alerta sanitaria, si yo tengo COVID, No vengo. ella debería poder participar, Así es, aún así sin es. alerta sanitaria, Así es. en forma telemática. Eso es lo que está diciendo ella. Perdón. Hasta el 10 de marzo del año 2023, los diputados y distinto senadores era pueden distinto. participar y votar en la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno por medios telemáticos, siempre que exista un estado de emergencia, una cuarentena o una alerta sanitaria, Todo claro. y que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias. A, haber arrojado con Es que, perdón, presidente, si me permite, y me deja terminar. Sí, perdón. Que hay una sensación, y permítame que lo diga como un punto en esta comisión. Hay como mucha premura cuando uno interviene y de cierta manera Sí, tiene razón, hay presidente. una Sí, tiene aceleración razón, y quiero ser súper clara en esto. Y hago Guardaré el punto también silencio. respecto, no solo de su presidente, también del secretario de esta comisión, en donde antes de terminar se pretende interpretar lo que uno no ha terminado de decir. Ok. Y creo que en ese contexto hay que tener un poquito más de Está bien, mesura a pues, está propósito de bien. lo que uno quiere explicar. Dicho esto, lo que yo vuelvo a reiterar, hay una condición que es
general que se establece, ¿cierto?, por un carácter de cierta forma, digamos, nacional respecto a que se decrete una alerta, se decrete una cuarentena o se decrete, ¿cierto?, un estado de excepción constitucional. Un segundo punto tiene que ver con la condición propia una vez que haya sido, ¿cierto?, contagiado por COVID, lo que implica no solo un riesgo personal, sino para los que están a su alrededor, y eso hace permisible que uno pueda usar este mecanismo del voto telemático, aún estando en condiciones, por cierto, de hacerlo, desde el lugar que estime necesario y conveniente. Y el tercero, que tiene que ver con una condición de una enfermedad propia, personal, que pone en riesgo la vida a propósito de exponerse al contagio COVID. Y ese es un tercer punto. Ninguno de aquellos es copulativo, pudiera eventualmente ser alguno, pero ¿qué quiero decir? Que no puede ponerse esa condición agregado el I, porque cuando uno agrega I, ¿cierto?, en mecánica legislativa significa que los requisitos son copulativos y deben ambos coexistir necesariamente, o dependiente uno del otro. Este no es el caso. Por eso digo que es importante la distinción en esos términos. Eso, presidente. En todo caso, senadora, la propuesta de la senadora Vesperi es que sea uno o A o lo que sea, tener COVID. B, sin ni ni nada, sin punto y coma, B, haber sido declarado contacto estrecho. Y o C, tener una precondición certificada por el médico, etcétera, etcétera. ¿Esto es para poder votar por él? Para poder votar y hablar y votar. ¿Por qué no lo terminamos de escribir y la leemos una vez más, secretario? Tal como quedó. Claro, porque agrega esa condición. Esto es para... A ver, perdón, ¿la podemos leer de nuevo? Hasta el momento diría, hasta el 10 de marzo del año 2023, los diputados y senadores podrán participar y votar en la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno por medios telemáticos si existe un estado de excepción constitucional por calamidad pública que signifique un grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país o de una más regiones que les impida sesionar total o parcialmente, y mientras este impedimento subsista, que exista una cuarentena sanitaria o alerta sanitaria y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias. Pero le agregó una cantidad de cosas ahí a la... ¿Borre el presidente? Sí, adelante. Yo presidente, dejaría como estaba ahora, en caso de estado de excepción o cuarentena, olvídese de la alerta sanitaria y pondría los 3 excepciones que usted tiene en esta, sin, como dice la senadora Carvajal, sin asociarlo ni a estado de excepción, ni a alerta sanitaria, ni a ninguna cuestión. Me parece muy bien, no tengo problema con eso. Y asimismo en alguna de las siguientes circunstancias. Le faltaba hablar, ¿no? Entonces, letra A, B y C, para que yo pueda pedir separada la letra C. Ya, si existe un estado de excepción constitucional por calamidad pública, una cuarentena, igual la letra C, o una alerta sanitaria. Y encontrarse algunos de los parlamentarios en alguna de las siguientes circunstancias. Porque la alerta sanitaria es fundamental, porque si no la alerta sanitaria no, si está bien, ahora porque no lo vamos a escribir. Pero ¿por qué la alerta sanitaria es fundamental si la alerta sanitaria no te da nada? No, lo que pasa es que si se encuentra esta mañana, era que por lo menos es una alerta sanitaria. Y no voy a tener que esperar con lo que el problema ha existido precisamente porque con cuarentena, en la ley y ahora nosotros con cuarentena lo podemos hacer. Asimismo, y con estado de emergencia también lo podemos hacer. Como no lo podemos hacer con la alerta sanitaria. Pero es que al poner estas 3 condiciones no necesitan la alerta sanitaria. No, lo que pasa es que la idea que se haya negociado y hasta ahora es las cosas de alguna manera copulativa, como decía la senadora. Yo entiendo que 2 cosas, de una condición que de carácter público, que vale para todos por igual, y a la cual concurren 3 tipos de personas, que son las que tienen el COVID, los que son contacto estrecho, y los que tienen un certificado médico que dice que están muy gravemente... Es que ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa, presidente? Es que si usted le pone alerta sanitaria, hoy día, yo que estoy sana y que no entro en ninguna de esas 3 cosas, podría con esa redacción pedir
trabajar telemáticamente. Po. No, porque lo que pasa es que eso sí que es cumulativo, pues, la condición pública, por así decirlo, general, y la condición personal. O sea, el senador, para poner un caso concreto, el senador, bueno, quiero decir lo siguiente, la secretaria, o sea, un senador que ahora hace 20 minutos atrás, y no estoy autorizado a decirlo, sí. Me contó que su secretaria estaba todavía testeado positiva allá abajo, donde se va a hacer la cosa. Él tiene que, o sea, él podría, sería contacto estrecho y por lo tanto él estaría autorizado, pero en lo que conversamos esta manera, porque existe la alerta sanitaria, si no, no estaría autorizado. Ese es el problema, porque existe alerta sanitaria y incluso, mira, me pasaron el decreto para pegar el texto de la discusión de la mañana que muestra que está vigente la alerta sanitaria. Claro, pero hoy día no, pues hoy día con este texto no estaría porque no hay ni estado de excepción, ni hay cuarentena. Sí está, senadora, sí está. ¿Qué cosa? La alerta sanitaria es un decreto del Ministerio de Salud, sí, independiente, y está vigente. En el texto vigente sí. de la transitoria no está. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Entonces, pero si nosotros hoy día modificamos eso y ponemos las 3 condiciones que van asociadas al parlamentario, no necesitas la alerta. No necesitas la alerta, necesitas las 3. Este parlamentario va a decir soy contacto estrecho o eventualmente tengo COVID. Perfecto. Sí, lo demás es que son 3 cosas, son 3 categorías distintas. Y esto se discutió mucho, no olvidemos que la Jimena Rincón incluso dijo en algún momento que la alerta sanitaria era suficiente para hacerlo y todos le dijeron no, esto no es así porque no es ni cuarentena ni estado de emergencia. En el 1 tiene ¿Qué? En el numeral 1, digamos, alerta sanitaria, estado de excepción constitucional y cuarentena. Y cuarentena, exacto. Entonces, las 3 juntas. Y después eso dentro de ese contexto, del contexto que existe alguna de estas 3 cosas, en el contexto, Luz, en el contexto de que existe una de estas 3 situaciones, que son distintas, porque estamos claros que alerta no es emergencia. Existe en ese contexto, en otro no, o sea, si mañana no hay ni emergencia, ni alerta, ni ninguna cosa, y el señor se enfermó de COVID, mala suerte, es una enfermedad como la influenza o como cualquier otra cosa, porque no hay ninguna emergencia. Y en ese caso, entonces, en una de esas 3 circunstancias, el señor, si tiene COVID, si es contacto estrecho, o si tiene una comorbilidad que es grave y que le pone en riesgo vital, finalmente. En esos 3 casos tiene que ser, por eso yo le agregué la palabra explícitamente, para que quedara claro, ¿no? O sea, no es el certificado de médico que diga José Miguel Insulza es una persona de tal edad y ha tenido muchos problemas de salud, entonces por lo tanto yo le pido que eso no se lo hace. Tiene tal cosa, tiene tal problema. A ver si... Pero, a ver, yo quiero entender bien, porque a mí lo que yo no quiero, cuando en la primera parte se dice que estado de excepción, cuarentena o alerta sanitaria son copulativas, tienen que estar juntas. Una de las tres. Ahora, generalmente la primera, ¿cómo se llama? El estado de emergencia, significa que se ha ganado una alerta, por cierto. Pero, de verdad, yo creo que una alerta sanitaria no amerita que el Senado pueda trabajar telemáticamente. No, pero es que el Senado no va a trabajar telemáticamente, el que va a trabajar telemáticamente es el señor que está enfermo. No, porque acabamos de decir que no podemos condicionar a que haya una alerta sanitaria, porque, por ejemplo, si hoy día no hay una alerta sanitaria, pero ese mismo senador, si hoy día no estuviera vigente la alerta sanitaria y ese senador está con COVID, no puede participar, pues no hay estado de emergencia y no hay cuarentena. No puede participar en ninguna cosa. Si ese es el problema que tenemos, por eso la alerta sanitaria es esencial. Pero ven que piensan distinto que nosotros. Es que a lo mejor nosotros estamos desinformados respecto a los efectos que significa la declaratoria de alerta sanitaria. Creo que ahí está el punto de base. La pregunta es, con alerta sanitaria y senador contagiado con COVID,
¿puede operar telemáticamente? Sí. A juicio nuestro, sí. Pero ustedes sostienen que si el senador tiene COVID sin que haya alerta sanitaria, Puede. No. puede. No. Sí, Esa es la diferencia. No, yo sostengo que si el senador, que si no hay ninguna de las tres cosas, ni cuarentena, Tiene que, no ni puede... alerta sanitaria, se fregó nomás como es contra como cualquier otro enfermo, güey. Si la alerta sanitaria, ahora, si tú quieres ponerle alerta sanitaria que relacionada con el COVID-19, porque si el señor se enferma hoy día, mañana se enferma, mira, a esta altura, a los que están vacunados, para decirlo de alguna manera, a esta altura, votar telemáticamente. salvo la alarma, no, salvo que haya alerta para los que sanitaria. están vacunados de ambas cosas, da lo mismo influenza o COVID. Pero la alerta sanitaria se va a mantener. Sí. Senadora, lo que plantea usted, si hay estado de excepción constitucional, hoy día, si hay estado de excepción constitucional por calamidad pública, pueden funcionar telemáticamente el Senado. Si hay cuarentena, puede funcionar telemáticamente el Senado. Hoy día, si usted tiene COVID, no puede sesionar telemáticamente. Pero ahora con esta modificación podría. Es que queremos que sí pueda. Ya, entonces lo que habría... Déjame decirte lo siguiente más, perdón, déjame. No necesariamente COVID más alerta sanitaria. Es que, déjeme explicar a lo mejor de la siguiente manera. Mira, este decreto es el decreto de la alerta sanitaria y rige hasta marzo del 2022. O sea, todo marzo del 2022. Bueno, después de marzo del 2022, ni aunque ahí diga marzo del 2023, nadie se puede acoger al decreto porque se va a haber acabado la alerta sanitaria. Sí. Pero que ya dijeron que lo iban a postergar. Bueno, entonces... De la ley o el decreto. Entonces, ese es el punto. Aquí son dos condiciones. Una es el escenario. Okay. Y lo otro, que si uno está enfermo, que pueda participar. Y el otro, el que en ese escenario pueda participar. Si no está Hasta marzo del 2022. A menos que el gobierno prorrogue hasta que el gobierno prorrogue la alerta sanitaria. Yo creo que no la va a prorrogar. O sea, te digo, eso depende mucho del Omicron, ¿no? Depende mucho del Omicron. El Omicron va a decidir eso finalmente. Ahora yo creo que, si tú me preguntas a mí, yo diría, mira, esto es una gripe grave. Si tú estás vacunada, es una gripe grave. Claro, hay gente que se muere de gripe, ¿verdad? Pero ya no es una enfermedad mortal. Claro, pero ya no es una... Pero es que hay dos pandemias ya, Loreto, pero digamos, o sea, aquí estamos conversando entre paréntesis. Y no me impiden no venir, yo tengo la opción. Esto es una pandemia sanitaria y todo el riesgo del resto de los senadores. Yo les voy a decir lo que yo creo. Yo creo que la alerta, hoy día lo que hay son dos epidemias distintas. Una es una cosa llamada COVID-19 para vacunados. Pero estaría lejos más la Yo lo que salió, se los leo, ¿no? Dice, ¿cómo va a sufrir el próximo gobierno? Y yo voy a tomar palco. Presidenta del Senado, Jimena Rincón, comenta a su colega Jorge Pizarro mientras se le queda el micrófono abierto. No te puedo en creer plena eso. sesión. Este con la cagada de que mandó un señor Insunza la otra vez. Pero el afectado estaba feliz. Presidente, entonces, resumiendo, vamos a poder funcionar telemáticamente todo el Congreso telemáticamente, habiendo estado de excepción o cuarentena. Bien. Con alerta sanitaria van a poder funcionar telemáticamente los parlamentarios que tengan COVID, que sean contactos directos o eventualmente que tengan presenten este certificado médico que acredite que sufre una patología o comorbilidad que signifique que eventualmente si contrae el COVID sufre es un grave riesgo para su salud. Eso es. Eso es, ya. A, B y C para que yo pueda pedir correcto. tanto acá como en el votar en contra la ley. ¿Estamos todos de acuerdo? Y además, explícitamente, la senadora... Pero lo da lectura para que estemos de acuerdo. Hasta el 10 de marzo de 2023,
La Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública, que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país o una más regiones que les impida sesionar total o parcialmente y mientras este impedimento subsista. Toda esa parte, ese chorizo adicional. Si decimos basta con poner... Sí, pero estuvo. Ahora, si usted lo quiere mantener, yo creo que ya enreda mucho la frase nomás. ¿Hasta dónde lo haría usted? Hasta la alerta sanitaria, hasta estado de emergencia. Que después viene la alerta Un estado de excepción constitucional por calamidad pública. Punto. Calamidad pública, exacto. Punto, ya. Asimismo, No, un estado de emergencia constitucional, por calamidad pública, una cuarentena Sí, sanitaria sí. declarada. Vuelva a leerlo, déjalo que Léalo. podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública. Y mientras este impedimento subsista. Punto. Asimismo, o una alerta sanitaria. No, porque la alerta la tienen que... claro, amarrar a otro. Asimismo, podrán participar telemáticamente los parlamentarios que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias. A ver, Falta la alerta sanitaria, po. Exacto, Asimismo, falta la alerta sanitaria. Declarada la Pero por alerta Dios, qué sanitaria. enredo más Sí, grande. po. declarada la alerta sanitaria, podrán participar los parlamentarios ¿Y por qué no ponemos que la se alerta encuentren en las sanitaria siguientes junto con las circunstancias. otras? Porque si la pone junto con las otras, podría se va a entender que todo el Congreso puede funcionar telemáticamente habiendo alerta sanitaria, no solamente lo que esté en el Yo no estoy pidiendo en ningún caso, y este es un cambio, ¿cierto? Que el Congreso funcione por el no, usted va a seguir funcionando telemáticamente porque usted no está en ninguna de las condiciones que se han planteado. O sea, aquí, perdón, este Congreso está funcionando presencialmente y todos los senadores que no están enfermos están obligados a venir presencialmente. Eso fue un poco lo que quejaron todos. Entonces, lo que yo digo, mire, los que están enfermos, pueden funcionar, pueden sesionar en el Congreso por vía telemática cuando hay una alerta sanitaria, un estado de excepción o lo que sea, aquellos que tienen alguno de los siguientes problemas. Eso es lo que tengo que decir. Déjame leerlo como lo pondría yo en realidad, no sé dónde lo metí a esta altura de ahí. O sea, usted diría, podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada una alerta sanitaria, cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública. Aquí está, mira. Hasta el mes de marzo del 2023, los diputados y senadores podrán participar y votar en la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno por medios telemáticos, siempre que exista una alerta, un estado de excepción, una cuarentena o una alerta sanitaria, y que se encuentren, y que dichos diputados se encuentren en según las siguientes circunstancias. A, haber arrojado positivo de COVID-19 en un test PCR. B, ser declarado como contacto estrecho con un contagiado por COVID-19. O C, presentar un certificado médico que acredite explícitamente poseer una patología o comorbilidad que implique un riesgo grave al contagio, que implique ahí la frase está enredada. Sí, senador, la observación que tengo yo es que usted cuando habla de estado de excepción constitucional, cuarentena o alerta sanitaria, siempre que... Sí, exacto. No, cuando hay estado de excepción constitucional, todos pueden participar en su casa. No solamente eso. Cuando hay cuarentena, todos pueden Si es que participar en su casa. así lo decía el Senado, eso está nunca digo que no. Pero también puede ser que el Senado no lo decía. No, pues si hay cuarentena, todos. no No podemos lo decía funcionar. el Senado, todos tenemos que De estar acuerdo, en la de casa. acuerdo, po. pero es que saben que De hecho, entonces cuando agreguemos otro cerramos. artículo mejor. Agreguemos otro, dejemos el que está como está. ¿Ya? Y ponemos que además, sin perjuicio del artículo antes de lo que se dice en la propuesta anterior, cuando existe una alerta sanitaria, Los parlamentarios que se encuentran en las siguientes circunstancias pueden. ¿Claro? Perfecto. ¿Por qué no dejamos el artículo tal como está? Agregar lo que se propone por el Y senador. agregamos otro. Pues si ustedes dicen que cuando hay cuarentena y estado de emergencia eso está cubierto, pongamos sin perjuicio de lo anterior, cuando existe una alerta sanitaria declarada, los parlamentarios que estén en tales condiciones pueden funcionar telemáticamente. Lo agregamos como inciso tercero de la norma vigente. ¿Cuál es la norma vigente de todo esto que está aquí, Juan Pablo? ¿Cuál es la norma vigente? La- Léala, por favor. Habría que modificarla con el 23. Léame la norma vigente, por favor. La norma vigente dice hasta por el plazo de 2 años a contar de la publicación de la presente reforma,
y por la actual pandemia COVID-19, la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno, este último a los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 y 56 bis, podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país o una de más regiones que les impida sesionar total o parcialmente y mientras este impedimento subsista. Eso, Perfecto. ¿usted me asegura que está vigente hasta Absolutamente. marzo del 2023? Hasta el 23. Sí, no, senadora. por 2 años, porque por 2 años. Claro. Si acá tengo la modificación. Entonces yo pido excusa porque, como dice la senadora Carvajal, soy un poco atarantado y en realidad esto es lo mejor. Es mejor decir sin perjuicio de lo anterior, cuando hay estado de ¿cómo se llama?, alerta sanitaria. Entonces agregaríamos sin perjuicio al anterior. Oye, Juan Pablo, hay algo que no entiendo. Tercero, sin perjuicio al anterior, declarada la alerta sanitaria, podrán participar telemáticamente los parlamentarios que se encuentren en las siguientes circunstancias. A, haber arrojado positivo COVID-19 en un test PCR, Vuelva. Declarada una alergia sanitaria. sin perjuicio de lo anterior. Declarada una alerta sanitaria, los parlamentarios podrán participar en forma telemática si se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias. A, B y C. A, haber arrojado positivo COVID-19 en un test PCR. B, ser declarado como contacto estrecho en contagio por COVID-19. C, presentar un certificado médico que acredite explícitamente poseer una patología o comorbilidad en que el contagio de COVID-19 implique un riesgo grave para la salud de dicha persona. Ok. ¿Eso es? Ok. ¿Lo aprobamos entonces? Ya. ¿Con unanimidad? En letra C pido votación separada. Sí, claro, está claro, está claro. Entonces sí, yo sí. voto en contra de la letra C y el resto unanimidad. Ahora, ¿Cuál senador, es la leche? ¿Sí? El certificado El médico. certificado médico. Oye, una ¿Y por pregunta. qué luego en eso? Espérate, el certificado, pero que aprobemos primero el Pero certificado. usted, esto cuando habla del PCR, ¿qué pasa si unos contactos estrechos y te... Está en la letra B. Ah, ya, o sea, te dejan igual ahí. Entonces, el problema es, por ejemplo, el Claro. caso de Es breve. el senador, ¿cómo se llama? El de la primera región. ¿Soria? Don Jorge Soria. Soria. Claro, senadores, hago porque tiene una enfermedad que lo hace muy riesgoso. Es el C, es el C. Claro, si él, por ejemplo, quisiera, si ustedes se ponen, digo, si quisiera asistir y tiene un certificado médico, si no quisiera asistir y tiene un certificado médico con una enfermedad que lo podría poner en riesgo vital por contagiarse COVID, tendría igualmente que venir, digamos, bajo esas circunstancias. Ahora, el No contacto quedaría estrecho es muy habilitado breve, para poder actuar de acuerdo con las en normas, por hoy día ejemplo. estando en alerta, Yo fui con con certificado certificado médico ayer, podría una participar persona que estaba en telemáticamente. cuarentena, Con era la mi norma señora que que venía estamos llegando a México y hasta que le dieron No, el resultado de su no, PCR. lógico, No le sí, contacto pero estrecho. sí, Yo era sí, contacto sí, estrecho sí. y ahora dejé de hacerlo en el momento mismo en que le llegó el certificado. Dos consultas. Una, para evitar todo tipo de dudas, porque veo que han surgido dudas, cambiar la ley donde dice hasta por el plazo de 2 años a contar de la publicación de presente ley, hasta el 10 de marzo de 2023, directamente para que no haya problema interpretativo, si le En la parece. 32ª Sí. en la parte inicial. ¿Sí? Si Ponerle hasta usted el 10 de dice que marzo. no hay duda, ¿para qué la vamos a modificar? Ah, ya. Lo segundo, el senador Elizalde había planteado eliminar esta frase que dice que el Congreso Pleno, este último para efectos de lo dispuesto en los artículos 24 y 56 bis. ¿Por qué proponía eliminarlo? Porque el 24 es la cuenta pública del presidente, del 21 de mayo, y el 56 bis son las cuentas públicas del presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Él prefería eliminarlo Para que tuviese... para que también el cambio de mando pudiera ser así. Como para que se... Son medios telemáticos. No También limitarlo, puede ser telemática. claro, no limitarlo a la cuenta pública del presidente ni a la cuenta pública de los presidentes del Senado de la Cámara, sino que el Congreso podrá. No sé si les parece. Bueno, entonces pongamos, cambiemos en el inciso primero, pongamos hasta el 10 de marzo del 2023 ¿Ya? y eliminemos lo que decía Elizalde, Perfecto. el 24 y 54. El 56 bis. Perfecto. Presidente, una Ahora. cosa cortita, es que usted quería que elimináramos también esta parte que dice que pone en riesgo la vida de los habitantes del país de una o más regiones. No, eso quedó tal cual. porque Eso era- el estado de excepción Puede y ser por la región. cuarentena se funda precisamente en eso. Exacto, exacto. No, y puede ser por región, entonces usted Exactamente, puede que puede esté ser en su por región y región. no pueda salir. No tocamos ninguno de los artículos. Salvo el artículo sobre 6 del 10 de marzo. Ya. Ok. Todo por unanimidad excepto la Aprobado letra por, C. aprobado por unanimidad con un voto, Excepto la letra C. en contra en la letra C Del inciso del inciso tercero. Exactamente. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Cuándo lo quieren repasar?
Ahora mismo. Tire de izquierdo, hay que hacer la presentación. Lo noto lento, Juan Pablo, lo noto lento. Pensé que ya lo tenía listo. Sí, nosotros así. ¿Cómo está listo? No, yo estaba hablando de Juan Pablo, ¿no? Tenemos el informe listo. Tiene 120 páginas, pero queremos agregarle una con las multiplicaciones. Está bien, vámonos. El problema, si yo no sabía que había una